Empieza con métodos para pensar. Métodos para pensar. Vamos a hablar de unos métodos para pensar. Primero, un método para pensar. Pensar con imágenes conceptuales. Esto es un método para pensar. El primer día de las primeras tertulias de esta vez, arrancamos con esta idea del método. Empezamos a hablar un poco sobre qué. Sobre que para reficcionalizar es preciso crear un método. Y esto es lo más difícil de todo. Lo más difícil de todo es esto. Para reficcionalizar hay que disponer de un método. Entonces, por eso mismo, hemos traído la cuestión del método en la primera clase. ¿Qué es un método? También es algo que vamos a hablar, pero que obviamente está relacionado con ¿qué? Con qué es un experimento. Está totalmente relacionado qué es un método con qué es un experimento. Entonces, pensar con imágenes conceptuales es algo que estamos tratando de hacer. Caro trajo una historia de amor. Bueno, ¿cuál es la imagen conceptual de esa historia? Acá, Danowski y Bebiros de Castro nos han traído una imagen que es la imagen del fin del mundo. Pero voy a proponer ahora otra imagen conceptual, que es la oscuridad de la noche. La oscuridad de la noche, o la oscuridad, la voy a traer como imagen conceptual. A ver qué aporte a nuestro licuado de imágenes. Entonces les voy a mostrar este texto que se llama Eureka, que lo escribió Edgar Allan Poe, y un texto de 1848. ¿Por qué traigo este texto? Porque acá dice, voy a citar este texto de Edgar Allan Poe, dice: no hay falacia astronómica más insostenible, y ninguna ha sido apoyada con más pertinencia que la de la absoluta ilimitación espacio-temporal del universo astral. Las razones que sustentan la limitación, como ya he anunciado, me parecen a priori irrefutables. O sea, acá Edgar Allan Poe, que no es físico, pero que escribió este texto donde habla de física, escribió a mediados del siglo XIX a favor de la limitación del universo y en contra de la ilimitación. Bien, les parecen las razones de la limitación irrefutables, pero para no hablar de estas razones, la observación nos asegura que hay en numerosas direcciones a nuestro alrededor, si no en todas partes, un límite. Por lo menos no tenemos base alguna para pensar de otra manera. Si la sucesión de estrellas fuera infinita, el fondo del cielo nos presentaría una luminosidad uniforme, como la desplegada por la galaxia, pues no podría haber en todo este fondo ningún punto en el cual no existiera una estrella. En tal estado de cosas, la única manera de comprender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones sería suponiendo tan inmensa la distancia entre el fondo invisible y nosotros que ningún rayo de este hubiera podido alcanzarnos todavía, y de hecho eso es posible. Pero eso no lo sabía, tal vez con mucha claridad, Edgar Allan Poe, y por eso sus argumentos de la luz habría que repensarlos un poco, pero esto se conoció como la paradoja de Olbers, que es, si el espacio y el tiempo fueran, no, perdón, la paradoja de Olbers es, ¿por qué si hay el espacio y el tiempo, si hay infinitas estrellas, ¿por qué la noche no es luminosa? ¿Por qué no vemos infinitas estrellas y mucha luz, por ende, a la noche? Esta es la paradoja de Olbers, que es, en otras palabras, ¿por qué la noche es oscura si hay tantas estrellas? O sea, si el espacio y el tiempo fueran infinitos, dice Edgar Allan Poe, infinitud espacial y temporal, ninguna luz no habría llegado a nosotros ya. Esto es importante, infinito temporal. O sea, si el universo fuera infinitamente, temporalmente infinito, por más
que hubiera una distancia infinita, bueno, pero en un infinito tiempo ya habría llegado la luz. O sea, eso también es una cuestión. O sea, bueno. Pero me voy a ir de este método y voy a pensar otra cosa, que es el método de desmetaforización, que también es un método para pensar, además de las imágenes conceptuales, pensar con imágenes. ¿Qué es la desmetaforización? Bueno, también tiene que ver con esto de pensar con imágenes, ¿no? Obviamente, sería cuando en un pensamiento o un razonamiento nos topamos con una metáfora, con un uso metafórico del lenguaje, operar una desmetaforización, es decir, una investigación por la relación de literalidad que funciona como consistencia subterránea de la supuesta relación metafórica. Por ejemplo, ¿tus ojos brillan como soles? Bueno, recorrer todo el camino literal, sin metáfora en ninguno de esos puntos, o sea, entrar en un estado psicótico, si es necesario. El camino que lleva a establecer la relación entre ojo, brillo, sol, sin dejar nada afuera en la cadena causal. Nada. No dar ningún salto en el aire metafísico. O sea, no dejar nada librado al sobreentendido. Explicitar todos los sentidos intermedios. Si una persona está diciendo de otra que su manera de mirar es de cierta forma o que sus ojos son bellos, ¿qué relación no metafórica? No metafórica tiene eso con el brillo y con el sol, con una estrella. Si recorremos todo el camino causal de literalidad sin dar ningún salto metafísico, sino realmente restableciendo todo el camino de la consistencia, paso a paso, encontraremos informaciones olvidadas, escondidas. La normalidad neurótica del pensamiento heterosexual necesita negar ciertas informaciones para establecer saltos metafísicos, metafóricos, entre una cosa y la otra. Todo eso es el complejo de Edipo. Por eso un rasgo marica, queer, para mí es cuando nombran todo lo que pasa, cosas que la heteronormatividad no nombraría porque son informaciones subterráneas, ¿entendés? O sea, como que dice, este no sé qué, que no sé cuánto, y genera una especie de pudor, porque nombró una cadena que no se nombraría, se saltaría metafóricamente, produciría ese corte en el aire que el lenguaje siempre produce. Bueno, esto es una huevada lo que dije. Si reorganizo la cadena semántica sin ocultar nada, reaparecerán informaciones extrañas, delirantes, biológicas, astrofísicas, moleculares, no ya subjetivas, todavía no subjetivas, con las cuales reficcionalizar el problema e inyectar de direcciones y asociaciones imprevistas la imaginación de otras subjetividades y otras objetividades. Cada palabra esconde un secreto. Quita la tapa de la metáfora y se abrirá un agujero por donde meterse. Desmetaforización del problema. Tres. El método de la oscilación entre lo situado y lo insituado. Esto es un recordatorio de cosas anteriores, pero me pareció que estaba bien mencionarlo, y sobre todo porque Isabel Stenchers insiste en la cuestión de situarse, y yo creo que está buenísimo, pero creo que hay una trampa en esto de no prestar atención a una oscilación entre lo situado y lo insituado. Entonces, ¿qué sería? O sea, obviamente que esto es muy grosero lo que estoy planteando, pero bueno, lo discutiremos si es necesario. El pensamiento oscila entre lo situado y lo insituado. Lo situado tiene fecha y lugar, ocurre en un espacio y tiempo determinados, en una situación determinada, a personas reales y sujetos específicos, en circunstancias y experiencias concretas, precisas, pertenece a una clase social, es de acá, es de allá, ubica geográfica, históricamente las cosas. Llevado al extremo, te podría encerrar también, se podría volver de repente incluso familiar, conocido, puro territorio. Por todos lados territorializa. Ok, buenísimo, me encanta, necesario, genial, pero también lo insituado.
No tiene fecha ni lugar, es todo y nada, está acá y allá, singularidad sin tiempo ni espacio, multiplicidad sin número, in-situación. Lo cósmico, lo molecular, lo desconocido, lo cualquier cosa. Posibilidad cosmogónica de crear universo. Llevado al extremo, te desmaterializa y se vuelve demasiado abstracto, pura desterritorialización. Pero el Big Bang es una pura insituación. Porque no está en ningún lado, o sea, no me vas a decir dónde está el Big Bang, porque no había espacio ni tiempo. O sea, entonces, cosmogonía, cosmos, gonos, universo, semilla, origen del universo. Y acá pongo la definición de Wikipedia de cosmogonía por si quieren buscarla. ¿Qué es una cosmogonía? La idea de creación del universo, lo cosmogónico. Que tiene todo que ver ¿con qué? Con crear ficciones, con reficcionalizar, con crear un método, con crear una imagen, un concepto, una vida. Y por otro lado, cosmogonía lo opongo a cosmólisis, que es disolución del universo. Cosmos, lisis, disolución. Y les pongo 3 cosas de Wikipedia que hablan de esto. Pero fíjate que no hay una sola. De cosmogonía hay una sola, pero de cosmólisis no hay una sola, porque tenemos el destino final del universo por un lado, tenemos la idea del fin de los tiempos como idea mitológica religiosa, y después tenemos la extinción humana como hecho biológico, que no coincide con el destino final del universo. O sí, pero sería raro. ¿Y eso por qué? Porque trajimos la idea del fin del mundo como imagen conceptual. Cuando algo está demasiado situado, hay que insituarlo. Cuando está demasiado insituado, hay que situarlo. De la situación a la insituación, de la insituación a la situación. Necesitamos situarnos para saber dónde estamos y hacernos un sujeto de esa situación, porque no te haces sujeto sin un territorio. Para hacerte sujeto necesitas un territorio y necesitas hacerte sujeto. Créeme. Entonces, pero por otro lado, a veces necesitamos insituarnos para salir de donde estamos, para desubjetivarnos. Para cambiar la situación, a veces hay que hacer un acto que no es reconocer dónde estás, es no reconocer dónde estás. Es mirarte al espejo y no ver nada. Entonces no sé dónde estoy y no me puedo identificar con una clase social o con un género o con un no sé qué. No sé ni siquiera cuál es mi geografía. O sea, también a veces hay que insituarse. Cuando suena la campana de la insituación, todo se puede volver a relacionar con todo otra vez. Es como que sonó la campana del recreo. ¡Tí! Todos los nenes cambian de parejas al azar. Volvés a tirar los dados. Cuando suena la campana de la situación, hay que registrar con qué estamos componiendo y hacernos sujetos de esa situación. Es casi, te estoy diciendo, un juego infantil que es: toco un silbato, los nenes corren locamente, toco el silbato, se quedan quietos. ¿Y qué tienen que hacer? Situarse en relación a lo que han quedado ubicados. Con quiénes están cerca, con quiénes están lejos, qué tristezas le genera estar lejos de quién, qué alegrías o enojos le genera estar cerca de quién, qué incomodidades físicas le genera estar puestos en esa posición. Y bueno, ahora que ubicaste dónde estás, ahora que sentiste dónde estás, aunque fue necesaria una detención para ese registro, bueno, pero ahí el lenguaje te permite hacer una detención. Situate y hacete un sujeto. Puedes hacerte un sujeto, puedes ser un territorio. Buenísimo. Pero cada tanto hay que volver a tocar la campana y volver a moverse. Y tenés que abandonar tu territorio. Bueno. Entonces, registrar con qué estamos componiendo y hacernos sujeto de esa situación, situarnos.
Y entonces traigo este texto que ya prácticamente vengo trayendo de las tertulias, de que empezaron las tertulias, siempre traigo este texto y traigo ese párrafo, porque bueno, se ve que por alguna razón esto insiste, que esto es un texto de Michel Foucault, que se llama El sujeto y el poder, que voy a leer unas frases, un párrafo. Bueno, dice, al final del siglo XVIII, Kant escribió en un diario alemán un breve texto. El título era ¿Qué es la ilustración? Por mucho tiempo se le consideró y todavía se le considera como un trabajo de relativamente poca importancia, pero no puedo evitar encontrarlo muy interesante y enigmático porque por primera vez un filósofo propuso como tarea filosófica analizar no solo el sistema o los fundamentos metafísicos del conocimiento, sino un acontecimiento histórico específico, un acontecimiento incluso reciente, incluso contemporáneo. Cuando en 1784 Kant pregunta ¿qué es la ilustración?, quería decir ¿qué está pasando ahora? ¿Qué nos está pasando ahora? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es este mundo, esta época, este preciso momento en el que estamos viviendo? En otras palabras, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos como ilustrados, como testigos del siglo de las luces? Compárese esto con la pregunta cartesiana ¿quién soy en general? Como sujeto único, universal, ahistórico. Yo, para Descartes, es cualquiera, en cualquier parte, en cualquier momento. Pero Kant pregunta algo distinto. ¿Quiénes somos en este momento preciso de la historia? La pregunta de Kant aparece como un análisis tanto de nosotros mismos como de nuestro presente. Entonces, Foucault es un filósofo que específicamente posa su mirada sobre una tendencia a situarnos, es una filosofía del situarse. Entonces voy a ir a esta pregunta, que ya estuvo en otros momentos de tertulias, que es, ¿qué nos está pasando? Yo tengo la teoría de que si vos te encontrás con un artista de verdad, esto es una boludez lo que estoy diciendo, obvio, pero a un artista uno siempre podría hacerle la pregunta, che, ¿qué nos está pasando? Y a un artista nunca le parecería que esa pregunta es una pregunta irrelevante, tonta. Un artista es una persona que siempre se daría cuenta de la sustancia de esta pregunta, en sus múltiples dimensiones, que pueden ser qué está pasando en este momento o qué nos está pasando epocalmente. Pero yo creo que entonces, siempre que me encuentro con una persona que su fama de artista le antecede y tengo la oportunidad de tomarme un café, en un momento, después de un silencio, le pregunto, che, ¿qué nos está pasando? Así de la nada. Me encanta hacer esa, como que no se entienda, y me encantan las personas que responden sin pedir más aclaraciones, que no dicen, que dicen, estamos asustados. O sea, que tira una cosa, ¿entendés? O sea, sabe que la pregunta va a un punto. ¿Qué nos está pasando? No sé, ahora, mañana, quiénes, ni idea, puede ser. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué nos afecta hoy? ¿Cómo eso nos interpela? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Para qué o por qué hacemos lo que hacemos? Pensamiento de un acá sociogeográfico, en qué país, ciudad, en qué clase social, en qué grupo socio-biosocial, psico-biosocial. Pensamiento de la época actual, del presente histórico, lo que podríamos llamar la contemporaneidad. ¿No? La época contemporánea. Contempo sería con nuestro tiempo, la época de nuestro tiempo. Entonces, si hiciéramos una historia del pensamiento situado y tuviéramos que rastrear la genealogía de esta conciencia de época, ¿hasta dónde deberíamos ir? Foucault dice la Ilustración. Foucault dice la Revolución Francesa. ¿No? O sea, me pareció a mí que acaba de decir eso. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo mucho con esto. A mí me parece que la historia del pensamiento situado, la preocupación por el presente, es más antigua. Incluso es muy antigua. Y yo creo que si uno lee el mito del eterno retorno y se pone a leer sobre las mitologías y los pensamientos mágicos religiosos o mitológicos religiosos más antiguos,
previos al judaísmo, incluso el judaísmo, incluso el cristianismo, va a encontrar que hay una preocupación por el presente muy interesante. Las religiones tienen una especie de preocupación por el presente muy interesante. Creen que es una época particularmente decadente que anuncia el fin del mundo. Esa es una idea que está en las religiones, es una idea del presente. Lo que pasa es que a veces no sabemos rastrear bien ideas del presente histórico, y por otro lado hay diferencias, obviamente. Pero a mí me parece que la idea de contemporaneidad es antigua, pero es una idea, obviamente, y que tuvo sus variaciones. Pero bueno, si queremos ubicar un comienzo más cercano, Foucault nos muestra la Revolución Francesa. En el siglo XIX, Nietzsche desarrolla un tipo particular de pensamiento de la época, y es un pensamiento contra la época. Pero claro que no es el primero, tal vez, pero sí nos convida con una variación muy singular de esta idea del pensamiento contraepocal como forma de pensamiento contemporáneo. Y está en la idea de lo intempestivo, que etimológicamente significa fuera de su tiempo, que se opone a cierta idea de lo contemporáneo, ¿sí? Que etimológicamente es que va con su tiempo. O sea, lo que se opone, lo que está en pugna con su época. Se ve que etimológicamente la palabra intempestivo y la palabra contemporáneo designarían direcciones opuestas. Sin embargo, de alguna manera podríamos pensarlos como que su sentido podrían no ser tan opuestos, ya lo veremos. A mí me gusta mucho que intempestivo no, etimológicamente no sé cuál sería la relación con... No, sí, hay una relación con tempestad. Una tempestad es una tormenta, pero la palabra tempestad etimológicamente tiene que ver con el tiempo, porque es el tiempo pensado como clima. Che, acá hay una cuestión de filosofía del tiempo que no, yo nunca había visto, que me acabo de dar cuenta. Pero la traigo por el método de desmetaforización, que es la relación entre la filosofía del tiempo y el clima. Y ahora nosotros estamos trayendo el problema filosófico de la filosofía del tiempo, del fin del mundo, porque hay un caos climático que es el problema del antropoceno como catástrofe climática. Bueno, nada, en fin. Pero intempestivo, siempre me gusta la palabra porque parece designar una especie de cuestión que viene como tormenta. Pero eso me parece que es como una casualidad etimológica. Como tempestad, es algo que irrumpe como un rayo. Giorgio Agamben desarrolla su propia idea de lo contemporáneo, inspirado en parte en esta idea de Nietzsche. Nietzsche tiene este texto que se llama, bueno, yo no sé alemán, pero para mí acá esto se pronunciaría algo así como Anzeitgemäß, algo así. An sabe alemán. Bueno, yo sé que acá dice algo así como meditaciones intempestivas. Pero Zeit es como época, Zeitgemäß es contemporáneo. Tal vez no lo estoy pronunciando bien, o sea, pero quiero decir que vean que etimológicamente lo que se conoce como las meditaciones intempestivas de Nietzsche, en alemán la palabra es como si te dijera incontemporáneo. ¿Entendés? O sea, se podría traducir como incontemporáneo. Bueno, y Giorgio Agamben escribió ¿qué cosa il contemporáneo? No sé cómo se... ¿Qué cosa il contemporáneo? Que sería ¿qué cosa es lo contemporáneo? Bueno, en fin. Y entonces, yo para traer esta idea de qué es lo contemporáneo para Agamben, ¿qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Bueno, ¿qué traigo? Bueno, hay un canal de YouTube que se llama 7 y medio Arte Local. Tiene 20 suscriptores, si quieren darle suscripción. Bueno, este es
un canal de un espacio que es 7 y medio, que es un espacio que está en San Martín, que es un espacio cultural que tiene nuestra compañera de visionado asincrónico, Vero Draghi. Vero, no sé si nos estás escuchando, pero estamos hablando de vos. No sé si Vero ve las clases asincrónicamente, pero si las llega a ver, ella tiene un espacio en San Martín que se llama 7 y medio Arte Local, tiene este canal de YouTube, y en este canal de YouTube ella me invitó a mí y a Mateo de Urquiza, que se fue del chat porque finalmente decidió no participar en las tertulias, pero estaba en el chat y es el que nos compartió el texto completo de estos en PDF, y él nos pidieron que grabemos 2 clases, y yo hice una clase sobre, bueno, la de Bergson y el tiempo, qué sé yo, y otra que no me acuerdo de qué fue, y Mateo hizo una clase sobre la idea de lo contemporáneo de Agamben. Entonces, ¿yo qué hice? Hice unas capturas de pantalla del PowerPoint que hizo Mateo para su video de YouTube, y las estoy poniendo acá porque me parece interesante como una manera de... Me parece que él dio una buena clase sobre lo contemporáneo, y los invito a que vean la clase de Mateo. Pero en un momento les pone unas placas y dice, ¿qué es lo contemporáneo para Agamben? El ser contemporáneo es una actitud desfasada del propio tiempo. O sea, lo contemporáneo de Agamben es lo intempestivo de Nietzsche. O sea, es algo que contradice el sentido etimológico de la palabra. Agamben da vuelta a la palabra contemporáneo y es como que le hace decir lo contrario, ¿no? Lo que está desfasado del tiempo. El contemporáneo fija y devuelve la mirada a su propio tiempo. Ser contemporáneo implica una arqueología, porque, ¿qué es eso de fija y devuelve la mirada? El contemporáneo es alguien que está en su época. Para estar contra la época hay que estar en la época. O sea, tiene una mirada sobre su tiempo, ¿no? Ser contemporáneo implica una arqueología. Ser contemporáneo es estar en movimiento. Desfasaje, la sincronía con la propia época, la discronía, ¿no? O sea, el desfasaje con la propia época no significa que sea contemporáneo aquel que vive en otro tiempo. O sea, vive en su tiempo. Es esa relación con el tiempo que adhiere a este a través del desfasaje y a través del anacronismo. O sea, hay una adherencia al tiempo y a través de la forma de un desfasaje. Obviamente que esto parece una contradicción, ¿no? Y bueno, y por si las dudas, aclara, es lo intempestivo, nietzscheano. Entonces, la mirada contemporánea se fija en el presente, tratando de dilucidar aquello que las luces de una época esconden. Interesante que haya usado la expresión luces de una época cuando Foucault acababa de situar como el origen del pensamiento de lo contemporáneo en la Revolución Francesa, en la Ilustración. Bueno, aquello que no dejan ver, en suma, aquello que son, en rigor, una oscuridad. O sea, la idea de la oscuridad, de cierta opacidad de la época. La época a veces no puede ser interpretada, tiene una opacidad. Con eso conecta el contemporáneo de Agamben. Mirar la oscuridad ya no es una inercia o una pasividad, implica una actividad y una habilidad particulares. Neutralizar las luces provenientes de la época para descubrir su oscuridad, que no es, sin embargo, separable de las luces. La oscuridad no es separable de las luces. Si la oscuridad del mundo es algo impenetrable, un enigma, la persistencia entre una mirada conforme con la época, es decir, presentista, según este lenguaje, y la mirada contemporánea, la diferencia, estriba en que este último es interpelado por un enigma, por este enigma, la oscuridad del mundo. La oscuridad del mundo, lo intempestivo. ¿Sí? O sea, esta diferencia, lo contemporáneo, depende cómo lo veamos, y lo intempestivo, lo que está contra su época. Y hablábamos de eso hace un rato, al principio, antes de PowerPoint, hablamos mencionamos la situación de Netflix y eso, hablamos de lo que implica, porque el guionista esa le lleva al contemporáneo, en el mal sentido de la palabra, la historia de un intempestivo, para que se la trague, se la coma y haga
chorizos. Cambio de método. Utilizar mis emociones como fuente de mis derivas filosóficas. Hemos escuchado seguramente que una manera de salir de cierta soledad, del aislamiento de lo que nos pasa, es politizar lo que nos pasa, ¿no? La frase, lo personal es político. Y ese politizar puede entenderse tanto como una forma de situarme, bueno, ¿qué te pasa con quién? ¿En qué composición? ¿No? ¿En qué cosmos me inscribo? ¿Quién soy como producto de qué situación? Pero también puede ser una manera de insituarme, o sea, de cambiar mis referencias, enlazarme con ese infinito que también es lo político, y destituir lo individual de mi problema, lo particular neurótico de mi problema. Politizar lo que me pasa puede ser situarme, pero puede ser insituarme. Esa tarea se puede pensar también como un filosofar lo que me pasa. Filosofá lo que te pasa. ¿Querés salir del nudo neurótico? Bueno, filosofá lo que te pasa. Como una manera de desidentificarte. Politizar lo que te pasa, filosofar lo que te pasa, emocionalmente, afectivamente. También hacer filosofía con lo que me pasa, con lo que me está pasando. Y también ficcionalizar, estetizar lo que me pasa, hacer ficciones, imágenes, afecto percepciones de lo que me pasa. ¿Qué otra cosa es una terapia, no? Tanto la política como la filosofía como el arte podrían pensarse como formas terapéuticas, ¿por qué no? En el literal sentido. Campos de subjetivación. O sea, ¿qué es una terapia sino un campo de subjetivación? Una terapia debería ser un campo donde subjetivarse. ¿Qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué otra cosa? ¿Sí? O sea, subjetivación, proceso por el cual uno se hace un sujeto. Hay que hacerse un sujeto en la vida. Es una fabricación que necesitamos hacer y que no está dada. Nos hacemos un sujeto. Bien. Este libro de Pierre Hadot, que se llama Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, es un libro que trae una idea que es que en la filosofía antigua, los filósofos de la antigüedad grecolatina tenían muy claro que la filosofía era un ejercicio espiritual, era un ejercicio ético práctico. La filosofía no era una especulación teórica nada más. Y él, Pierre Hadot, nos muestra esto, y Foucault, cuando lee este libro, dice, esto me encanta, y Foucault lo trae para su filosofía, porque Foucault dice, sí, yo estoy con lo que dice Pierre Hadot, la filosofía que me interesa es como la tenía la filosofía griega en esto. Después Pierre Hadot lee a Foucault y dice, sí, no sé quién sos vos, pero no sé si dije eso. Pierre Hadot como que se desentiende, Foucault como que le encanta, me parece que es medio así la historia. Pero bueno, más allá de eso, creo que este libro incluso trae un apartado que es respuesta a Foucault, que un poco se desentiende de las derivas de Foucault, pero importa eso. Eso es un chismerío que no sé si lo estoy contando bien. Lo importante es que la filosofía era práctica. Y vos me dirás, qué raro, ¿y por qué se le fue esa característica? ¿Por qué ahora prevalece en la modernidad una cierta idea de que la filosofía es una especie de cuestión puramente teórica, de que no tiene una especie de entidad práctica? ¿De dónde se fue? Y es obvio, el cristianismo. El cristianismo monopolizó en la Edad Media toda la práctica, todo el pensar la práctica, el pensar la vida, era una cuestión, la religión era eso. La religión era una especie de campo dogmático de pensamiento dogmático de la práctica. Entonces no había lugar
Por eso en la modernidad la filosofía aparece como una cosa teónica, contemplativa. Sin embargo, en reiterados momentos, la filosofía muestra que en su ADN hay algo que no es simplemente teórico. Y muchas veces reaparece eso. Y yo creo que particularmente aparece en el campo de la ética. Pero aparece con Kant, lo acaba de mostrar Foucault, y obviamente con Foucault, y obviamente con Nietzsche, y con Deleuze y Guattari, obviamente. Bueno, y Judith Butler, obviamente, ¿no? Y toda la teoría queer, y obviamente. O sea, ahí hay un tratamiento filosófico que totalmente, lo que se llamó el giro afectivo, de eso habla el texto de Nicolás Cuello, sería una especie de heredero de esta característica de la filosofía griega que está en Pierre Hadot, cuando en su libro Ejercicios espirituales y filosofía antigua, el autor defiende la idea de que la filosofía antigua era considerada una forma de ejercicio espiritual. Cambio de método. El método de la negatividad resignificada como positividad. ¿Qué es la negatividad resignificada como positividad? O sea, yo tengo una negatividad, ¿no? Que sería, por ejemplo, decir, falta la correspondencia, falta la identidad, falta el ser completo, absoluto, falta la felicidad, al placer, falta a la autosuficiencia, a la invulnerabilidad. O sea, ¿qué significa la negatividad? Significa que hay una especie de positividad perdida. Hay una correspondencia, una identidad, un ser completo, absoluto, feliz, placentero, autosuficiente, invulnerable, pero ahora falta. Hay una negatividad, hay una ausencia. Había ser, ya no. Tenemos este punto. Pero voy a hacer sobre este punto una subversión afirmativa. Pero hay quienes dicen, no, pero ¿por qué partís de la negatividad? Si la existencia no comienza siendo negatividad. Bueno, mira, no comenzará siendo negatividad, pero en un momento, un domingo a la tarde, se siente como muy negativa la existencia. Así que en un momento la negatividad se experimenta. Cuando uno está en el baile del lenguaje y la cultura, come negatividad cada mañana. Bueno, ya la tenemos en nuestra boca. ¿Qué vamos a hacer? Hay una operación posible, subvertirla. Subvertirla en modo afirmativo. O sea, la no correspondencia la convierte en una afirmación. La diferencia la convierte en una afirmación. O sea, sí, no hay identidad, hay diferencia. Eso es afirmación. La incompletud la afirmo. El dolor lo afirmo. La infelicidad la afirmo. La vulnerabilidad la afirmo. Esta operación, de esto habla mucho el texto que vamos a leer de Deleuze de Nietzsche. La voluntad de poder. O sea, si yo tengo una negatividad, o sea, una serie de faltas, de ausencias, de no correspondencias, de incompletudes, que están destinadas a entristecerme, a destruirme, a destruir mi potencia, o no sé si mi potencia, pero la de un sujeto que soy, que he sido. Pero por otro lado hay un sujeto 2, con esta subversión afirmativa, que es que cuando yo subvierto esta negatividad, estas no correspondencias, estas diferencias, incompletudes, dolores, vulnerabilidades, ahora afirmadas, se transforman en alimento de mi potencia. Alegrías de un sujeto 2 que soy, que estoy diciendo que seré. O sea, las negatividades son flechas destinadas a entristecer un sujeto 1 que he sido, y las negatividades, pero subvertidas en una afirmación, son ahora alimento de una potencia de un sujeto 2 que seré. Entonces, pasar del sujeto 1 al sujeto 2
es cambiar el sujeto, resubjetivarme, ser otro, reficcionalizarme, ya no ser ese sujeto que se entristecía por estas afecciones, ser este otro sujeto que se alegra con estas afirmaciones. Cambiar el punto de subjetivación, resubjetivarme, ser otro, pasar de estas afecciones tratadas como negatividades a estas afecciones tratadas como afirmaciones. Subversión afirmativa de una negatividad, que implica una resubjetivación. Entonces acá quisiera hacer esta pequeña diferencia que es placer y alegría, ¿son lo mismo o son cosas distintas? ¿Qué es placer, alegría? Vamos a tratarlos como que son cosas distintas filosóficamente. O sea que acá en este PowerPoint, este signo que dice igual, le faltó una rayita que esté negando es igual, esto no es igual. Placer es la señal que indica al cuerpo el camino de la conservación de la vida. O sea, esto lo dice Berzón, es una señal que le indica al cuerpo que en eso que está haciendo la vida se conserva o se expande. O sea, habrá procreación, habrá acumulación de energía, habrá, digamos, descanso, habrá elementos que protegen, que cuidan, que conservan. Conservación. Son pulsiones de conservación que están indicando al cuerpo que si hace esas cosas, se conserva. La alegría no es lo mismo filosóficamente. La alegría es el afecto que indica el aumento de la potencia del cuerpo. No es lo mismo la conservación que el aumento de la potencia. No son necesariamente excluyentes tampoco. No estoy diciendo que son necesariamente excluyentes. No estoy diciendo que se definen por su oposición. No estoy diciendo eso. No, no se definen por su oposición. No son necesariamente excluyentes. Pero son dos rasgos que podrían no estar coincidiendo. El placer no podría no estar coincidiendo con la alegría. ¿Sí? O sea, con Spinoza, un cuerpo para Spinoza se define por su potencia. Para Spinoza, un cuerpo se define por su potencia. Entonces, si un cuerpo aumenta su potencia, ese cuerpo ya es otro cuerpo. ¿Está bien? Eso es lo que dijimos recién cuando dijimos que si yo modifico el modo en que la estrategia con la que me enlazo con ciertas afecciones, si yo modifico mi situación, puedo ser otro sujeto, aumentar mi potencia, soy otro porque ese movimiento que describimos antes de resubjetivación modificó mi potencia, soy otro cuerpo. Desde el punto de vista espinociano soy otro, mi cuerpo es otro. Ahora, ese aumento de la potencia, esa alegría, no necesariamente es placentera. No siempre coinciden. A veces el aumento de potencia coincide con la conservación de la vida y a veces no. Experiencias dolorosas pueden ser potenciadoras, alegres. ¿Sí? Alegría, aumento de la potencia. Tristeza, disminución de la potencia. Potencia, capacidad de obrar, capacidad de accionar. ¿Cuál es mi capacidad de accionar? ¿Qué es accionar? La capacidad de un cuerpo de ser la causa de sus afecciones. O sea, lo que le sucede a ese cuerpo, ¿es la causa a ese cuerpo de lo que le sucede a ese cuerpo? ¿Sí o no? Sí es acción, no es pasión. Esta es la terminología de Spinoza. ¿Ese cuerpo es la causa de sus afecciones? Sí, significa que ese cuerpo acciona esas afecciones. Ese cuerpo no es la causa de sus afecciones, ese cuerpo padece esas afecciones. Entonces, si ese cuerpo, todo lo que le pasa, no, todo lo que me pasa, no soy la causa de nada de lo que me pasa, padezco todo lo que me pasa. Pero yo tengo, y si todo lo que me pasa yo soy la causa, entonces
son mis acciones. El cuerpo tiene más o menos capacidad de accionar, más o menos capacidad de ser la causa de lo que le pasa, de lo que le afecta, de sus encuentros. Bueno, tiene más capacidad de accionar, aumenta su potencia, entonces hay alegría. Ese cuerpo experimenta alegría porque puede tener más encuentros, puede ser la causa de otras afecciones, de más afecciones. Tiene más capacidad de encauzar, de ser la causa. Entonces, pero encauzar no significa eso, encauzar significa otra cosa, pero me quedaba bien la palabra. En la reconversión de la negatividad reapropiada como afirmación, que es la operación que mencionamos antes, lo triste se vuelve alegre, pero no por eso se elimina el elemento que se destinaba a destruirme, a dañarme. Ese mismo elemento debe ser conservado y reutilizado como fuerza motora para mi resubjetivación como sujeto de lucha. Porque hay muchas terapias que lo que quieren hacer es que lo triste se desaparezca. Y entonces no tiene fuerza la resubjetivación. ¿Se entiende? Lo digo de vuelta. En la reconversión de la negatividad, reapropiada como afirmación, lo triste se vuelve alegre, pero no por eso se elimina el componente que se destinaba a destruirme, a dañarme. Ese elemento que se destinaba a dañarme debe ser conservado y reutilizado, redireccionado como fuerza motora para mi resubjetivación como sujeto de lucha. Uso la fuerza que buscaba dañarme y la reoriento como agresión de mi reivindicación, de mi dignificación, de mi refundación. Uso la fuerza que buscaba dañarme y la reoriento como la agresión de mi reivindicación, de mi dignificación, de mi refundación. Si yo intentara eliminar completamente el elemento que buscaba mi destrucción, sin reutilizar la fuerza, sería como si buscara una positividad inmóvil, plana, inerte. El ser completo que nadie es, Dios. Sin destrucción ni agresividad no hay movimiento ni resubjetivación. Este es el imperativo de la felicidad neoliberal, de la que hablan un montón de autores: Sara Ahmed, Sueli Rolnik, Bifo, Byung-Chul Han, Santiago López Petit, otros. Es esta obligación de estar bien que impone el sistema hegemónico de producción de subjetividad neoliberal hoy. Tenés que estar bien, todo bien, vamos que vibrar alto. No hay dimensión de la tristeza, de la vulnerabilidad. Bueno, esto es una cuestión que estos autores han caracterizado, y si ustedes tienen una opinión sobre esto, ahora cuando termine esto, lo podemos charlar. Pero quiero traer este libro en particular, que es el libro La promesa de la felicidad de Sara Ahmed, que no forma parte de la biografía obligatoria de las tertulias todavía, pero sí que trajimos el prólogo de Nicolás Cuello para leer sobre estos asuntos. Y voy a leer unos párrafos de este prólogo de Nicolás Cuello. Dice: existe un campo de experimentación teórico-reflexiva internacionalmente conocido como giro afectivo, que en el transcurso de las últimas 3 décadas ha posicionado de manera creciente debates públicos en torno a la relevancia política de los afectos y las emociones. Este conjunto de exploraciones que se desplegó al interior tanto de la filosofía como de la sociología, pero que sería definitivamente potenciado por los múltiples aportes de las teorías de género y los estudios queer, posibilitó el análisis crítico de una dimensión de la vida social hasta el momento completamente relegada de la esfera de las políticas culturales. Este giro afectivo no solo busca desmantelar las economías morales y los sistemas de inteligibilidad, que es como decir comprensibilidad, representabilidad, dicotómica, inteligibilidad dicotómica entre las emociones, no
Este giro afectivo busca desmantelar los sistemas de inteligibilidad dicotómica de las emociones, desordenando las jerarquías culturales que las organizan entre buenas y malas, productivas e improductivas, revolucionarias o conservadoras. Además, quiere revisar la distinción entre mente y cuerpo, público y privado, por nombrar algunas de las direcciones en las que se orientan estos trabajos críticos. Como proyecto intelectual, el giro afectivo busca problematizar el rol que cumplen los afectos y las emociones en el ámbito de la vida pública y su operatividad en la gestión, reproducción y continuidad de las estructuras de poder que organizan las relaciones sociales, desmantelando las jerarquías epistemológicas que organizan la dicotomía entre emoción y razón, revirtiendo la desvalorización de los afectos entendidos como meros estados psicológicos, aproximación que nos ha privado de reconocer su compleja funcionalidad en la articulación de nuestras vidas subjetivas, los modos de vida que tramamos en común y las políticas de su representación histórica. Sara Ahmed se posiciona en contra de una caracterización sustancializadora de las emociones, como una expresión verdadera de la realidad íntima de los sujetos que se organizarían de manera ahistórica a través de jerarquías morales que las definen como buenas y malas, positivas y negativas. Por el contrario, Ahmed centra su atención en el funcionamiento de las economías afectivas, es decir, el tráfico emocional que regula la relación con nuestro entorno y propone así un modelo de sociabilidad emotiva que se sobrepone a las determinaciones del análisis individual y las generalizaciones superestructurales para dar cuenta del funcionamiento de las emociones como políticas culturales geopolíticamente situadas. En ese sentido, la traducción de este libro no podría ser más oportuna en el contexto latinoamericano de hoy, actual, contemporáneo. Atravesamos a escala continental un incómodo movimiento de reorganización de la política neoliberal, cuyos lenguajes expresivos, repertorios afectivos y políticas de organización de lo público se apoyan en discursos basados en la espectacularización paroxista de la confianza, la creatividad, el diálogo, la voluntad, el sacrificio, en una subjetividad mediada por la matriz empresarial de la verticalidad meritocrática y el consenso pacificador. Agenda anímica que promueve versiones higiénicas de las vidas psicoafectivas en común, que institucionalizan el individualismo de mercado, los horizontes abstractos de la paz, protocolos estético-coloniales y, ante todo, lazos sociales mediados por el comportamiento securitista, como una expresión de salubridad común. Estamos hablando de un proyecto de modelización subjetiva que triunfa a partir del borramiento cada vez más inteligente de la conciencia de clase y que se asocia directamente con un reemplazo de nuestra agencia política por aquella nueva condición existencial que Anne, apellido, otra autora asociada al denominado giro afectivo, ha definido como sujetos sintientes, una ciudadanía que relocaliza los procesos de subjetivación en expresiones afectivas personalizadas sin contexto y que frente al conflicto recurre a soluciones privatizadas. Frente al conflicto recurre a soluciones privatizadas sin apelar a condiciones históricas de posibilidad. Un movimiento que Sara Ahmed caracteriza, a su vez, a partir de la formación global de agendas narcisistas, propias de la cultura terapéutica del neoliberalismo, que ofrecen la fetichización acrítica de las heridas como identidades políticas atomizadas y que colaboran así con la desmovilización popular y la desideologización de lo íntimo. El neoliberalismo, en cuanto forma de gobierno emocional, debido a su carácter aspiracional, la felicidad funciona de forma invisible, como una guía orientativa de la experiencia de lo existente. No se trata más que de otra arquitectura semiótica que sostiene la reproducción de la desigualdad al imbricar historias institucionales
vínculos familiares, relaciones interpersonales, paisajes sociales, coyunturas político-económicas, que en su conjunto enlazan lo personal y lo público, lo individual y lo social. El posicionamiento estratégico de Ahmed realiza en torno a estos objetos de decepción, a estas figuras del fracaso, experiencias subjetivas amargas que componen su archivo de la infelicidad. Le permiten dar cuenta del potencial político de los afectos negativos como plataformas posibles desde las cuales transformar la realidad, movilizar formas colectivas de organización y producir demandas políticas interseccionales, desde las cuales agenciar espacios novedosos, que a través de la capacidad desalienante de su incomodidad, reactiven los repertorios cancelados de otras formas de imaginación política. Revolver los escombros del basurero emocional, en el que se mantiene aún sin nombrar las historias de los sentimientos molestos, puede ofrecernos un camino productivo para explicitar las condiciones por las cuales los discursos de la felicidad, el entusiasmo, la voluntad, la superación y la positividad se han convertido en mecanismos disciplinadores, técnicas de gobernabilidad espiritual que sostienen modos de organización basados en la desigualdad y la explotación. Y les cuento que hay otro libro que se llama El arte queer del fracaso, pero este no fracasó porque sale 7.000 pesos este libro, no como los de Caja Negra, que son más baratos, pero esto es importado, pues se imprime en Madrid, y les leo unos fragmentos cortitos de este libro. Dice: ¿qué tipo de recompensas puede ofrecernos el fracaso? Quizá lo más obvio es que el fracaso nos permite eludir las formas de castigo que disciplinan las conductas y dirigen el desarrollo humano con el fin de hacernos pasar una infancia sin normas, de una infancia sin normas a una madurez adulta ordenada y predecible. Es lo que dijimos en la clase número 1, que un artista es un fracasado en tanto esa adultez implica un acatamiento a cierto contexto y pragmática de poder. El fracaso conserva algo de la maravillosa anarquía de la infancia. Mirá qué lindo esto. El fracaso conserva algo de esa maravillosa anarquía de la infancia y perturba el supuesto límite entre adultos y niños, vencedores y perdedores. Vivir y fracasar. Meter la pata, defraudar, en última instancia morir. En vez de buscar caminos que eviten la muerte y la decepción, el arte queer del fracaso implica la aceptación de lo finito, acoger lo absurdo, lo tonto, lo irremediablemente ridículo. En vez de resistirnos a los finales y a los límites, aferrémonos a todos nuestros inevitables y fantásticos fracasos. Disfrutemos de ellos. El fin del mundo es una especie de fracaso. La misma idea de devenir, de Deleuze, es una forma de negatividad subvertida. El ser, completo, inmóvil, idéntico a sí mismo, el ser ya es, se opone al devenir, cambiante, móvil, indeterminado. Aún está siendo, todavía no es. La idea de proceso se opone a la idea de algo completo. Es el lenguaje en su obstinación por nombrar lo que aquieta artificialmente los procesos y los hace ver como en falta respecto a la imagen detenida que la palabra ahora proyecta como fantasma. Pero las cosas en lo real están en movimiento, entonces parece que fracasan respecto al nombre. El nombre siempre es más exigente y la cosa siempre llega tarde o demasiado temprano a su nombre. El devenir es negatividad respecto al ser. Negatividad reapropiada como afirmación, como fuerza positiva. Y todo esto que acabo de decir yo le llamé potencia de lo triste. Como contradiciendo un poco la cosa de Spinoza ahí también, como lo triste para Spinoza es la disminución de la potencia, bueno, pero hay una potencia de lo triste. Parece que Agamben también habla mucho de esto, ¿no? En otras palabras que no me acuerdo ahora. Porque la potencia de lo triste implica una fuerza 1 que aumenta mi potencia 1, pero que proviene, que se hace posible en virtud de una cierta otra fuerza 2 que disminuye mi potencia 2. Mi proceso subjetivo experimenta ambas fuerzas simultáneamente.
Y mi cuerpo está compuesto por ambas fuerzas. Por eso, mientras que una potencia aumenta, otra disminuye. No existe un único índice de potencia en mí. Existen potencias, devenires, transformaciones, capacidades, que dependen de cierto estado de destrucción obrando en mí. Cierto estado de destrucción debe obrar en mí. Por ejemplo, el activismo VIH lucha por una mejor vida para las personas que viven con VIH, mejores tratamientos, protección legal, contra el estigma social, y nos enseñan una mirada mucho más amplia y compleja sobre los paradigmas biopolíticos de la salud. Y traigo esta frase de Leonor Silvestri: la vida empieza con la enfermedad. Cuando los colectivos de VIH, activismo VIH, dicen a tu lucha le falta VIH, le falta estar un poco más como infectado, muy sano, mucha metáfora de la salud, mucho higienismo. Bueno, la potencia de lo triste no es contradictoria con una afirmación del deseo de vivir. Simplemente se apropia del contenido de destrucción y reorienta su fuerza agresiva en fuerza afirmativa. ¿Por qué la noche es oscura? Bueno, la paradoja de Olbers, como empezamos, o el problema de Olbers, formulado en 1823 por Weinreich Wilhelm Olbers, médico y astrónomo alemán, anteriormente mencionada por Johannes Kepler en 1610 y por Guizot en el siglo XVIII, es la afirmación paradójica de que en un universo infinito e isótropo, o sea, con una distribución uniforme y homogénea de estrellas, el cielo nocturno debería ser totalmente brillante, sin regiones oscuras o desprovistas de luz. Existen diversas maneras de resolver esta paradoja, pero todas las soluciones al problema de Olbers implican que el universo o no es infinito, o no siempre ha sido igual, o no estaría ocupado de manera uniforme por las estrellas. Si bien hay diversas soluciones planteadas para este problema, solución de los cuerpos opacos que bloquean la luz, distribución no homogénea de las estrellas, etc., vamos a quedarnos con la solución que aporta el Big Bang. Si el universo lleva existiendo una cantidad finita de tiempo, entonces solo la luz de una cantidad finita de estrellas ha tenido tiempo para llegar a nosotros. Es decir, que la noche es negra porque el universo es joven, lo cual es una forma de finitud, la juventud. No solo en tamaño, en edad también. Pensando desde la exigencia de una existencia plena e infinita, que oscurezca de noche nos indica un fracaso del universo. Fracasa el universo en ser infinito, y ese signo es la noche. Su inestabilidad, su parte de no ser, el devenir procesual de su expansión. La finitud espaciotemporal del universo es un hecho fácilmente observable cada noche. De hecho, si inclinan su cabeza por la ventana y ven que falta luz del sol, lo que están observando es la finitud temporal del universo. Su parte de no ser. ¿Quién no tiene una? ¿Quién no tiene una parte de no ser? Su parte de noche. Y esto lo traigo un poco con el chiste con la novela, ¿no? Nuestra parte de noche, que es un poco la que me llevó a hacer esta idea de unir la oscuridad con esta idea de la incompletud existencial. ¿Y quién no? Bueno, como nos recordó Anne la otra vez, Elon Musk, que es el que estropea el cielo con los satélites. Los astrónomos alertan el riesgo que suponen para la investigación de proyectos que comercializan el espacio. Bueno, acá podemos ver a Elon Musk, el Starlink es el logo de la empresa que tiene estos satélites, y acá lo que les muestro es una imagen de cómo los satélites arruinan la cosa de un telescopio que se disponía a mirar las estrellas, pero ahora tiene unas rayas blancas que atraviesan el telescopio que no puede ver más, porque los satélites de Starlink le bloquean la mirada a las estrellas.
Es este físico, programador, empresario sudafricano, nacionalizado canadiense, estadounidense, dueño de SpaceX, Tesla, bueno, bla, 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 Neuralink, etcétera, PayPal. Está en la primera posición de la lista de los personajes más ricos del mundo, según la revista Forbes, la primera persona, number one. Starlink es un proyecto de la empresa SpaceX para la creación de una constelación de satélites de Internet con el objetivo de brindar un servicio de Internet de banda ancha y cobertura mundial a bajo costo. O sea, esto es tapar la noche. Tapar la noche con satélites, esto lo trajo Anne la vez pasada. No confundir Starlink con Skynet, pero es parecido. Skynet es el nombre de la inteligencia artificial que lidera el ejército de las máquinas de la saga de la película Terminator, y es el principal antagonista de la película. No sé si se acuerdan de Terminator, pero en Terminator Skynet es la inteligencia que controla las máquinas. Se parece a Starlink. Para mí es como que podría ocurrir que estos satélites cobren inteligencia y, bueno, en la película Skynet es capaz de controlar el arsenal militar de Estados Unidos con independencia de los humanos y desencadenar un fin del mundo. Finalmente, último método, el pensamiento es mezcla. Hay algo de mezclar para pensar. Es divertido mezclar. Así que, a mezclar.